¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Cuál de todas estas posibilidades les parece que es la más probable? Por ejemplo, el fosfolípido se puede poner así. La 4 La dicen acá. 1. La 1 dicen por ahí. Fíjense, acá en la 4, esta región que es polar está en contacto con el agua. Eso está bien. Pero esta parte que es apolar está en contacto con el agua. Eso no está bien. ¿Queda claro? Porque sabemos que esto que es apolar, recuerden, todo esto es apolar. No puede estar en contacto con el agua. Y esto que es polar, sí tiene que estar en contacto con el agua. Entonces, de todas estas, si lo analizan, todas estas, ¿sí? Esta parte apolar no puede estar en contacto con el agua, esta parte apolar no puede estar en contacto con el agua, esto que es apolar no puede estar en contacto con el agua. Entonces, la única que cumple es esta, que tiene la región apolar lejos del agua y la región polar en contacto con el agua. Entonces, la única que funciona es la número 1. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Lo ven todos eso? Entonces, la única que funciona, ¿sí?, es la número 1. Y ustedes me dirán, ah, pero qué loco, ¿va a quedar con las patitas para arriba? Sí, porque energéticamente es lo más estable. Aparte, imagínense que en realidad yo no tiré un fosfolípido. Tiré uno, luego tiré otro, luego tiré otro, ¿sí? Entonces se va formando una estructura donde los fosfolípidos, ¿sí?, van formando un tipo de estructura nueva, ¿sí?, porque no es una micela, es parecido a una micela, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿no? Pero la idea es que, fíjense, todo lo que es apolar va a estar junto y todo lo que es polar también va a estar junto. Esto es lo que se llama una monocapa. ¿Por qué? Porque forma una sola capa de fosfolípidos, ¿sí? Y toda esta parte que es polar, obviamente está en contacto con el agua. ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Se entiende lo que es una monocapa? Ahora sigamos con nuestro experimento mental, ¿no? Sigo tirando fosfolípidos. ¿Qué les parece? ¿Los fosfolípidos van a volver a ponerse así o se pondrán así? ¿Qué les parece? ¿Más probable el 1 o el 2? El 2, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué? Porque lo apolar va a estar en contacto con lo apolar. Entonces, vamos a borrarlo esto. ¿Sí? Entonces, si yo sigo agregando fosfolípidos, los fosfolípidos solitos, ¿sí?, sin que yo tenga que hacer nada, van a ubicarse en la configuración de menor energía. Recuerden que siempre buscan la configuración más estable. La configuración más estable siempre es la de menor energía, ¿no? Al menos para estos sistemas tan sencillos, ¿no es cierto? ¿Sí? Obviamente nosotros, ser vivo, ¿sí?, por eso la vida es tan especial, ¿no? Porque un ser vivo no está en la configuración de menor energía. ¿Cuál sería mi configuración de menor energía? Claro, ahí se forma la bicapa, así es. ¿Por qué? Porque tengo dos monocapas. ¿Cuál sería mi configuración de menor energía? Seguro que muchos, ojalá el profesor estuviera en su configuración de menor energía. ¿Un ser vivo está en una configuración de muy baja energía? No, estamos muy lejos de un equilibrio químico. Mi configuración de menor energía sería estar muerto. Queda claro, ya no falta tanto. Un poco de paciencia, ¿sí? Los seres vivos por eso son tan especiales, ¿no? Por eso la vida es compleja, porque están lejos de un estado de equilibrio, ¿queda claro? La vida está en un estado que se llama un estado estacionario. Eso después lo van a estudiar. Estado estacionario.
y en realidad es más complejo que un estado estacionario, es distinto de que del equilibrio. Después, cualquier cosa hablamos un poquito más de esto. Bueno, entonces tengo dos monocapas, forman una bicapa. Entonces las bicapas, las membranas biológicas, la base de una membrana biológica, es una bicapa. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto es una bicapa. Entonces, cuando yo estudio una célula, yo tengo una célula, ¿sí? Y tengo la membrana plasmática, ¿se acuerdan? Si yo la aumento, con el microscopio de la imaginación, aumento, ¿sí? La membrana plasmática, ¿qué veo que en realidad es? Veo que la membrana plasmática en realidad es una bicapa. ¿Sí, claro? ¿Sí? Está formado por ejemplo, fosfolípidos. Obviamente esto sigue, siguen los fosfolípidos. Ya también. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces las membranas plasmáticas están formadas por bicapas fosfolipídicas. Esa es la base. ¿Estamos? Bueno, ¿qué cosas se tienen que acordar de estas bicapas? Las bicapas, ¿sí? Los fosfolípidos interaccionan con los fosfolípidos que tienen al lado y se mueven. Los fosfolípidos no están rígidos, no son como los ladrillos de una pared. Imagínense los ladrillos de una pared, pero que los ladrillos se movieran. Estaría buenísimo, ¿no? Habría que ver qué droga tomamos, pero bueno, ¿sí? Imagínense eso. Profe, una pregunta que nada que ver con el tema. Una persona que tiene erisipela debe ser. Erisipela. ¿Sí? Erisipela. Y le dan penicilina cada 6 meses, ¿eso es resistencia al antibiótico? Y puede ser. ¿Sí? Hay que ver el caso, ¿no? ¿Por qué es diabética? No sé, claro, hay que ver por qué le están dando penicilina. Claro, es diabética. Y sí, pero bueno, eso lo va a ir viendo el médico. Eso lo tiene que ir viendo el médico. Desde acá uno no puede decir nada, menos no siendo un especialista. Eso lo tiene que manejar un diabetólogo y lo tiene que consultar el de diabetes. Fíjate lo complejo que será que el de diabetes lo tiene que estar hablando siempre con el de infectología. ¿Sí? El diabetólogo, en casos así complejos donde tiene que tomar en forma crónica ya la penicilina, ¿sí? Y siempre existe el riesgo de la resistencia. Justamente en el artículo que les mandé a que lean, esa bacteria que provoca los granulomas, ¿sí? Claro, sí, sí, sí. Porque el diabético es un inmunosuprimido. Por definición, o sea, cuando uno tiene diabetes, está inmunosuprimido. ¿Sí? Desafortunadamente, toda la diabetes surge por lo que se llama resistencia a la insulina. Y es una cagada, perdón por la palabra, va a quedar grabada, pero es un desastre. La resistencia a la insulina tiene muchísimo que ver cómo nos alimentamos, la forma de vida que estamos teniendo y bueno, disculpen, sí tiene que tomar en forma crónica, lo deben haber manejado por eso. ¿Sí? La tendrá colonizada, hay que ver las heridas, bueno. ¿Sí? Tendrá ulcerada las heridas, bueno. Como te digo, eso lo tiene que manejar el diabetólogo y lo tiene que manejar con la gente de infectología. Bueno, pero si leen el artículo ese van a ver que esas bacterias son multiresistentes. Por ejemplo, son multiresistentes a 3, 4, 5, 6 antibióticos. ¿Sí? Como yo les había dicho en la clase que vimos bacterias, que vimos procariontes, es verdaderamente muy complejo el tema de la resistencia a los antibióticos, porque nos estamos quedando sin antibióticos. Bueno, sigamos. Entonces, como les decía, no, de nada. Entonces, como les decía, los fosfolípidos no están rígidos en la bicapa, ¿sí? Estas bicapas son fluidas. ¿Qué quiere decir?
que son líquidas. ¿Se parecen a qué? Se parecen a un líquido. ¿Queda claro? ¿Y eso por qué es? ¿Vieron como las moléculas de agua que se mueven? Bueno, los fosfolípidos también se mueven. ¿Y cómo se mueven? Bueno, tienen diferentes movimientos. Uno es el de rotación. ¿Vieron? Si yo me pongo a rotar, ¿sí? O cualquier cosa que rote, que acá tengo una brochadora, ¿ven? La brochadora rota sobre sí mismo. Eso es rotación. Pero la brochadora a su vez puede moverse, ¿sí? Y rotando. Entonces eso es traslación. ¿Queda claro? Entonces, los fosfolípidos en su monocapa, en la monocapa, ¿qué pueden hacer? Pueden hacer rotación y pueden, aparte de la rotación, moverse para un lado y para el otro. Eso es traslación. Ese es el movimiento dentro de la misma monocapa. ¿Está bien? Recuerden que esto es tridimensional. Entonces, yo al lado de un fosfolípido tengo otro, ¿sí? Y otro. Porque esto tiene una superficie. La membrana, ¿sí? La membrana, ¿sí? Es muy finita, tiene unos pocos nanómetros de espesor, pero tiene superficie. Es como si yo miro desde arriba una manifestación y veo las cabecitas y los brazos de la gente, ¿no? ¿Vieron? La gente se mueve dentro de la manifestación. Por ahí todos van para allá, pero hay alguno que va dando vueltas, hay otro que dice, bueno, me voy a comprar un choripán y voy para allá. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, los fosfolípidos se parecen a la gente dentro, por ejemplo, en una discoteca, que están todos bailando, saltando, girando. ¿Sí? Nada más que tengo que tener en cuenta que estos, abajo, ¿sí? O en el espesor, hay otra capa más que está en espejo, ¿sí? Entre comillas. ¿Sí? Entonces estos fosfolípidos hacen rotación y traslación dentro de la monocapa. Y en algunas condiciones, generalmente no, pero en ciertas condiciones, un fosfolípido puede pasar a otra monocapa. Eso se llama flip-flop. Flip-flop. Entonces el movimiento de flip-flop es pasar de una monocapa a otra. ¿Queda claro? Pero ¿qué ocurre? En general el flip-flop está prohibido, no pasa. ¿Sí? Solamente el flip-flop se puede hacer con la ayuda, pongamos, ¿sí? Necesita la ayuda de una enzima. ¿Queda claro? Necesita la ayuda de una enzima. ¿Sí? Muy bien. Entonces el flip-flop se hace con una enzima, que se llama, ¿cómo se llama la enzima? La enzima, recuerden que siempre terminan en asa, se llama flipasa. Y ya van a ver, bueno, lo van a leer solos porque yo no voy a llegar, la flipasa está en el REL. ¿Estamos? ¿Sí? Es una enzima que está en el REL. Y en el REL recuerden que se hace la síntesis, esto lo hablamos, de lípidos, ¿se acuerdan? Salvo cuáles, los ácidos grasos. Acuérdense que los ácidos grasos no se sintetizan en los lípidos, pero los fosfolípidos sí. Entonces resulta ser que esta monocapa es fluida. ¿Vieron? De nuevo, pónganse en un helicóptero, arriba de una manifestación. ¿Ustedes qué dirían? ¿Que la manifestación de gente que se va moviendo es sólida o es fluida? Es como un fluido, ¿no? Porque es gente que se mueve. A pesar de que no es un líquido, la gente se mueve para adelante, para atrás, para allá, para acá. Bueno, la bicapa, imagínense que es lo mismo. Los fosfolípidos están en movimiento, entonces la bicapa es fluida. ¿Se entiende el concepto, sí o no, chicos? ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces esa es la bicapa fosfolipídica. Y entonces a partir de esta bicapa fosfolipídica surge lo que se llama, ¿sí? El modelo, lo vamos a ver o lo leerán solos, ¿sí? El modelo de Singer y Nicholson, ¿de acuerdo? O modelo del mosaico fluido. Modelo del mosaico fluido. ¿Está? Bueno, terminamos, no, me falta una cosita más con los fosfolípidos. ¿Por qué es tan importante la cuestión de los fosfolípidos?
Bueno, por varias razones. Las vamos a ir viendo de a poco. Pero la principal y que no tienen que olvidarse es que los fosfolípidos tienen ácidos grasos y que esos ácidos grasos, acuérdense de esto, pueden ser saturados o pueden ser, ¿se acuerdan? Insaturados. Entonces, esto es muy importante para acordarse. ¿Está claro? Entonces, los fosfolípidos pueden tener, ¿sí?, ácidos grasos saturados, entonces van a tener una estructura lineal. Pueden tener ácidos grasos insaturados, entonces van a tener ¿qué? Un quiebre o más de un quiebre, ¿sí? Pueden formar ángulos. ¿Queda claro? Entonces, va a ser completamente diferente, ¿sí?, la fluidez de la membrana. Imagínense, si yo tengo fosfolípidos con ácidos grasos saturados, los fosfolípidos están firmes como soldados, uno al lado del otro. Entonces, esta bicapa, esta membrana, ¿cómo va a ser? Imagínense que esto sigue. Entonces va a ser una membrana ordenada. ¿Sí? ¿Queda claro? Más sólida, entre comillas, ¿no? Lo vamos a poner entre comillas, para que se lo imagines. Menos que, menos fluida. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Vieron? Si ustedes ven un desfile militar, los fosfolípidos se mueven, pero es algo rígido, no es uno va a comprar un choripán, otro está saludando, no, van todos, ¿no?, ordenados. Bueno, eso sería que si todos son ácidos grasos saturados, o la mayor parte. En cambio, si tenemos que insaturaciones, o ácidos grasos insaturados, la membrana va a ser mucho menos ordenada. ¿Queda claro? Fíjense, ¿no?, la diferencia. ¿Ven? Hay algún ácido graso saturado, ¿sí? Pero ¿ven la diferencia entre una membrana y la otra? ¿Mm? ¿Son diferentes o no son diferentes? Sí, ¿no es cierto? Aparte, fíjense, si este gira, ¿molesta mucho a los demás? No, apenitas lo toca. Entonces va a haber, ¿qué? Poco movimiento. Por eso es poco fluida. En cambio esta, cuando gira, no puede tener ninguno al lado, porque le pega, los choca. Entonces hay mucho más movimiento. Acá lo dibujé mal, miren, nadie me dijo nada. ¿Sí? A veces por apurado. ¿Se dieron cuenta el error que cometí? Ustedes cuando vean errores, díganme. Bueno. ¿Estamos? Entonces hay mucho más movimiento. Entonces esta bicapa, esta es una membrana que más desordenada, ¿no? ¿Sí? ¿Qué ocurre? Esta es mucho más fluida, es más líquida. ¿Queda claro? Bueno, ojo porque esto lo toman. Entonces, pregunta del choice, ¿sí? ¿De qué depende la fluidez de la membrana? Entonces, el primer factor, ¿sí?, que contribuye con la fluidez de la membrana es la proporción de ácidos grasos que saturados o insaturados que forman parte del fosfolípido. ¿Sí? Entonces el fosfolípido tiene ácidos grasos saturados o ácidos grasos insaturados. Entonces, ¿cuándo es menos fluida? Cuando la mayor proporción de ¿qué es? Es de ácidos grasos saturados. Predominan los ácidos grasos saturados. ¿Sí? Menos fluida. Más fluida, ¿cuándo es? Cuando la mayor proporción es de ácidos grasos insaturados. ¿Estamos? Eso tiene que ver con la fluidez de la membrana. Y la fluidez de la membrana va a estar relacionada con otras cuestiones, como por ejemplo el transporte, ¿sí?, y diferentes funciones de la membrana. ¿Queda claro? Ya lo vamos a ver.
Muy bien. ¿Listo? Hay más cosas para ver, lo vamos a ir viendo a poquito. Vamos con otro lípido, vamos con el colesterol, ¿sí? Ya que estamos. Vamos con el colesterol. Bueno, entonces, ¿se acuerdan? Algo habíamos hablado, ¿no? En su momento. Yo les dije, primero que todo, presten atención a la terminación. Entonces, si termina en ol, es un alcohol. Si termina en ol y es un alcohol, quiere decir que tiene ¿qué? Tiene una función, ¿qué? Oxidrilo o una función alcohol. Si tiene una función alcohol, tiene densidad de carga negativa y densidad de carga positiva. Por lo tanto, sabemos que la función alcohol, claro, es anfipático, muy bien, José, es polar. Y sabemos que el colesterol es un lípido. Entonces, si es un lípido y tiene algo polar, entonces el colesterol es anfipático. ¿Ven? Sin saber nada, pueden razonar perfectamente que el colesterol es un lípido anfipático. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, el colesterol es un lípido anfipático y ¿qué estructura tiene? Bueno, el colesterol, ¿sí? Lo primero que se estudia del colesterol es el núcleo base. El núcleo base no es el colesterol, es la molécula de química orgánica que es estructuralmente similar al colesterol. ¿Queda claro? Entonces, el núcleo base del colesterol es una molécula que es de química orgánica, o sea, es de la química del petróleo, no se encuentra en los seres vivos, ¿sí? Pero que tiene los mismos anillos que el colesterol. Entonces es una tradición, ¿sí? Entre comillas, ¿sí? De siempre estudiar, nosotros no lo hacemos, porque nosotros no damos bioquímica, nosotros damos una biología, que claro, mechada con algunas cosas de bioquímica para que ustedes tengan una base. Pero cuando vean bioquímica siempre van a ver primero, ¿sí? El núcleo base o la molécula de química orgánica que más se parece a la molécula biológica que están estudiando. Entonces este es el núcleo base, como ven, ¿sí? Tiene tres grupos, ¿ven? Esto es un hexano porque tiene 6 carbonos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Esto sería un hexano. Si tenemos 5 carbonos, ¿qué sería? 1, 2, 3, 4, 5. Este sería un pentano. Bueno, entonces, fíjense, yo acá tengo un pentano y toda esta parte de acá se llama fenantreno. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama esto de acá? Esto son 3 hexanos unidos. ¿Queda claro? Es el fenantreno. ¿Sí? Que es una molécula que, bueno, tiene una estructura que se ve en muchas drogas. ¿Queda claro? ¿Sí? Ya lo van a ver. Igual que este núcleo básico, se ve en muchas cosas. Y esto es un pentano. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama todo? Todo se llama ciclopentano, porque es un ciclopentano, ciclopentano, esto es un ciclohexano, ¿no? Ciclopentano, peridro, ahora les explico qué quiere decir eso, fenantreno. ¿Sí? Todo así, todo junto. Bueno, entonces el núcleo base del colesterol es el ciclopentano peridrofenantreno. Entonces, este es el ciclopentano, este es el fenantreno, ¿sí? Y la parte de acá, peridro, quiere decir completamente hidrogenado. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cada carbono está lleno de hidrógeno. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, peridro, repito, significa completamente hidrogenado. Entonces, este es el núcleo base del colesterol. El núcleo base es muy diferente del colesterol. Lo único que tienen en común es el ¿qué? Esqueleto de carbonos en el anillo. ¿Queda claro? Entonces acá les dibujo el colesterol para que lo vean. El colesterol, entonces,
¿Sí? Tenemos, ¿ven? Este es el núcleo base, que es igual. Pero después tiene un grupo alcohol. ¿Sí? Este es muy importante. Después tiene un doble enlace. Después tiene dos carbonos más. Tiene un carbono más acá, tiene otro carbono más acá. Y después tiene una cadena que tiene carbonos, ¿sí? Que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos más. ¿Sí? Entonces el colesterol, si lo cuentan y dice las cosas bien, tiene 27 carbonos en total. ¿Queda claro? Toda esta parte del colesterol, que es toda la parte que son los anillos, toda esta parte del colesterol es una molécula rígida. ¿Queda claro? Quiere decir que no tiene movimiento. Y esta parte de acá, que es, ven, acá hay todos enlaces simples. Esta parte de acá van a ver que si yo agarro otro libro, por ahí la colita la dibuja de una forma diferente. Qué sé yo, en vez de dibujarla así como la dibujé yo, ¿sí? ¿Se imaginan la colita? Solamente la colita, ¿no? Entonces la dibujan, qué sé yo, para arriba. La dibujan así. ¿Queda claro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ven? Esta es otra forma en que la podría dibujar. O la podría dibujar apuntando para arriba o apuntando para allá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la colita es flexible, ¿sí? Entre comillas. Puede cambiar su configuración. Entonces esta parte es rígida y esta parte es, bueno, ¿sí? Podemos poner cambia su configuración. ¿Sí? Es flexible, puede cambiar su configuración. Entonces esta colita se está todo el tiempo moviendo, ¿sí? Como les digo, voy a apuntar para arriba. 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿De acuerdo? ¿Sí? Puedo apuntar para arriba, puede apuntar para abajo, puede tomar una forma ¿sí? diferente. ¿Queda claro? Está constantemente cambiando su configuración. En cambio, esta parte es rígida. Entonces, el colesterol es una molécula muy interesante por esa razón. ¿Sí? Toda esta parte de acá es apolar, es hidrofóbica. Y esta parte de acá, en cambio, es hidrofílica. Entonces, ¿qué decimos del colesterol? Entonces, del colesterol decimos que es anfipático. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a esquematizar? Entonces, el colesterol, por ejemplo, yo lo puedo esquematizar algo así, parece, ¿no? Para que tengan un esquemita. ¿Bien? Entonces, voy a tener el grupo alcohol y toda la parte de los anillos la esquematizo de esta forma, ¿no? El grupo alcohol, polar, la parte de los anillos, rígida, y la colita. ¿Está claro? Este va a ser el esquemita que representa el colesterol. ¿Estamos? Y el colesterol, ¿cuál es su función principal? La función principal del colesterol, la primero que quiero que aprendan, es que es estructural. La función principal del colesterol es estructural. ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. Bueno, ¿sí? Es estructural. ¿Estamos? ¿Dudas hasta acá? ¿Y dónde encontrábamos el colesterol? ¿Cuáles eran las células que tenían colesterol? Porque el colesterol no estaba en todos los tipos celulares. ¿En qué tipos celulares estaba? ¿Estaba en las plantas el colesterol? ¿Estaba en los hongos el colesterol? Muy bien, así es, Eliana. En las células animales, solamente en los animales. Recuerden que el colesterol era típico de qué? Era típico de las células animales. ¿Y qué procarionte tenía colesterol? Recuerden que había un procarionte que tenía colesterol, ¿cuál era? Mico. No, la bacteria no. Los micoplasmas, ¿se acuerdan que no tenían pared celular? ¿Sí? Así es. Ojo,
Son pequeños detalles, pero como los toman, recuerden que los micoplasmas, ¿estoy bien o estoy mal? Esperen, con mi cabeza a veces está variando. Bueno, ahora me agarro la duda. Creo que estoy bien, pero sí, estamos bien. ¿Sí? Son los Sí, micoplasmas. tienen colesterol. Sí, tienen colesterol, porque se acuerdan que no tenían pared celular, ¿sí? Y entonces eran parásitos y tomaban el colesterol de las células animales. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. No tenían pared celular. Entonces, el colesterol lo agarraban ¿de quién? De las células animales. Muy bien. Entonces, ¿dónde los encontramos? Al colesterol. El colesterol lo vamos a encontrar en las membranas plasmáticas. ¿Sí? Entonces, en las células animales, ¿sí? Tenemos una relación que por cada fosfolípido hay uno de colesterol. ¿Sí? Es decir, el 50% son fosfolípidos y el 50% es colesterol. Eso quiere decir que al lado de cada fosfolípido, ¿qué tengo? Tengo una molécula de colesterol. ¿Sí? Luego tengo otro fosfolípido y un colesterol. Entonces el colesterol es como si hiciera de pegamento entre los fosfolípidos. El colesterol, ¿se acuerdan que yo les había dicho? Esto sigue, ¿no? Y del otro lado tengo lo mismo. El colesterol, entonces, ¿sí? El colesterol, entonces es muy importante para la estructura de las células animales, ¿no? La membrana plasmática. Uno de fosfolípido, uno de colesterol. Entonces la molécula de colesterol, la molécula de colesterol, ¿sí? La molécula de colesterol, ¿ven? Está entre los fosfolípidos. ¿Estamos? Muy bien. ¿Y entonces qué hacía el colesterol? Aumenta la rigidez estructural de la membrana, hace que esa membrana sea más fuerte. Acuérdense, sin colesterol, las membranas de las células animales es frágil y se desarma. ¿Sí? La célula animal, como no tiene pared celular y le faltan otros componentes que tienen la célula bacteriana y la célula vegetal, ¿sí? Entonces la célula animal necesita colesterol, porque sin colesterol esa membrana es frágil y se rompe. Sí, está en todos los tejidos el colesterol, ¿sí? En todos los tejidos hay colesterol. En las membranas animales, todos los tejidos de las membranas tienen colesterol. No todos los tejidos sintetizan colesterol, ¿sí? A veces el colesterol, eso ya lo van a ver, se transporta por lipoproteínas, ¿sí? Es algo que por ahí vamos a hablar algo al final de la clase, ¿sí? Entonces recuerden, función principal, estructural. ¿Qué es lo que hace? Aumenta la rigidez de la membrana plasmática, ¿sí? Aumenta su rigidez estructural. ¿Queda claro? La membrana igual sigue siendo que fluida, ¿está bien? Pero es mucho más fuerte, es como si fuera más elástica, no se desarma. Sin colesterol, recuerden que se desarma, se rompe, es frágil. Muy bien, esa es la función principal del colesterol. ¿Y cuál es la otra función que se tienen que acordar? ¿Sí? La primera es la función estructural, funciones. ¿Cuál es la otra función? Así fundamental que se tienen que acordar. Es precursor. Precursor de hormonas esteroides. ¿Sí? Esto es algo que después lo van a estudiar bien en bioquímica y lo van a seguir viendo en fisiología y en toda la carrera. Es que el colesterol sirve como precursor de hormonas esteroides. Entonces, ¿qué quiere decir eso?
que el colesterol, a partir del colesterol, yo voy a partir de qué? Del colesterol y con la ayuda de diferentes enzimas, voy a obtener, qué sé yo, las hormonas esteroides. Entonces las hormonas esteroides son hormonas que se fabrican a partir del colesterol. ¿Queda claro? ¿Sí? Y por lo tanto las hormonas esteroides van a tener una estructura similar a ¿quién? En los anillos va a ser una estructura similar al colesterol. ¿Queda claro? Nada más que pueden tener diferentes sustituyentes, por ejemplo, esta colita se la cortan, por ejemplo, pueden tener un anillo aromático, pueden perder carbono, ¿sí? ¿Queda claro? Entonces las hormonas esteroides, ¿sí? Vamos a tener diferentes tipos de hormonas esteroides. Entonces, ¿qué hormonas esteroides tienen que saber ustedes así, aunque sea de nombre? Los estrógenos, ¿sí? Que están en mayor proporción ¿en quién? Hombres. No, estrógenos en las mujeres y menos ¿en quién? En los hombres. ¿Sí? Estrógenos, menos en los hombres. ¿Sí? Mayor proporción en las mujeres, menos en los hombres. ¿Eh? ¿Qué más? Estrógenos, hay muchos tipos de estrógenos, ¿queda claro? ¿Sí? Y depende de la edad de la mujer, en qué etapa de su ciclo reproductivo está, el estradiol, ¿para qué? El estradiol es un estrógeno. La estrona es un estrógeno. No lo tienen que saber, ¿no? Ya se los comento. El estriol es un estrógeno. ¿Queda claro? Estos son los 3 estrógenos principales en la mujer. ¿Está bien? Depende de la edad de la mujer, en qué etapa del ciclo reproductivo está, cuál predomina. ¿Queda claro? El más potente es el estradiol. Este es el que predomina en la edad reproductiva, en las mujeres jóvenes. La estrona es el que predomina en las mujeres menopáusicas, ¿sí? Y el estriol es el que predomina en las embarazadas. ¿Estamos? Bueno, más en las mujeres, menos en los hombres. Luego, la testosterona. ¿Sí? Vamos a poner el nombre general primero. ¿Sí? Los andrógenos. Los andros, ¿sí? Se refiere al macho, ¿no? Los andrógenos, más en los hombres, ¿sí? Menos en las mujeres. Vamos a ponerlo al revés. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que las mujeres tienen, pero tienen menos. Más en los hombres. ¿Sí? Los hombres tienen muchos más andrógenos que las mujeres. ¿Sí? Pueden tener niveles decenas o cientos de veces más altos que las mujeres, ¿sí? De andrógenos. ¿Y cuál es el andrógeno así más conocido? La testosterona, ¿sí? Y la dihidrotestosterona, que es la más potente. Dihidrotestosterona, ¿sí? Dihidrotestosterona y la testosterona. Luego tenemos los progestágenos, ¿sí? Que son muy importantes del ciclo reproductivo de la mujer y también son muy importantes durante el embarazo, ¿no? Los progestágenos, obviamente el más importante es la progesterona. Y después hay otras hormonas esteroides. Todos estos, ¿qué son? Estos son los esteroides sexuales, ¿no? U hormonas sexuales. Hormonas, recuerden que quiere decir mensajero, ¿sí? Pues si tenemos tiempo vamos a hablar de eso. Y hay otras hormonas esteroides que no son sexuales, que son los glucocorticoides, que son muy importantes en las situaciones de estrés, son reguladores del sistema inmune. ¿Sí? Siempre que nos levantamos a la mañana, ¡pum!, pico de glucocorticoides, ¿no? Esto es para el estrés bueno. Y luego están los mineralocorticoides que regulan el metabolismo mineral, ¿sí? Del fósforo, del sodio, de los fosfatos, mineralocorticoides. ¿Sí? Si se fijan, ambos, ¿sí? Entonces los glucocorticoides, ¿con qué tienen que ver? Con el metabolismo de los glúcidos. Regulan el metabolismo glucídico.
Los mineralo regulan el metabolismo de determinados minerales, sobre todo, ¿qué cosa? La reabsorción y la excreción por parte del riñón. Y ambos son corticoides. Eso quiere decir que se hacen en la corteza, ¿sí? Corteza de la glándula suprarrenal. Ahí se fabrican, en la corteza de la glándula suprarrenal. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, no tenemos tiempo para ver más. Lo que sí se tienen que acordar es que las hormonas esteroides son, se va a cortar, ¿no? Son lipídicas y que son en general hormonas apolares. ¿Está claro? ¿Sí? Eso acuérdense porque después lo vamos a poder aplicar. ¿Está? ¿Sí? Obviamente las mujeres producen más estrógenos. ¿Los estrógenos qué hacen? ¿Para qué son importantes? La vitamina, claro, bueno, esos también. Podemos, digamos, dentro de la clasificación nueva, podemos poner la vitamina A, que antes se le llamaba vitamina, pero ahora sabemos que es una prohormona o una hormona. Vitamina A, vitamina D, que claro, también son hormonas o antiguamente llamadas vitaminas. ¿Vamos? Pasa que tienen un metabolismo diferente, pero también actúan como hormonas. ¿Sí? Pero bueno, ese es un descubrimiento más reciente. Obviamente la vitamina A, ¿con qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver con todo lo que es la visión, el mecanismo de la visión, tiene que ver con el metabolismo, con el mantenimiento de los epitelios, ¿sí? Es una vitamina, una hormona que tiene que ver con la diferenciación celular, ¿sí? ¿Está claro? Bueno, la vitamina D obviamente tiene que ver con ¿qué? Con el metabolismo del calcio. Metabolismo del calcio, ¿sí? También tiene que ver, es un regulador aparentemente muy importante de lo que es la inmunidad, bueno, etcétera, etcétera. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien, recuerden que son apolares, ¿sí? Sí, calcio y fósforo. Calcio y fósforo siempre van juntos, pero la vitamina D lo que regula es calcio. ¿Sí? Lo que pasa es que como hay una relación entre el calcio y el fósforo que se deposita en los huesos, y la parte que está soluble, y vos cuando tenés resorción del hueso, cuando destruís hueso, liberás calcio y liberás fósforo, entonces van juntos, pero lo que se regula realmente es el calcio, con la vitamina D, ¿sí? Igual que con las hormonas, para la hormona paratiroidea, ¿sí? La calcitonina, ¿sí? Que son las otras hormonas que intervienen, sobre todo la paratiroidea. Muy bien. Entonces estas son hormonas esteroides. ¿Listo? ¿Se entendió? Recuerden que son apolares, ¿sí? Eso ya vamos a ver por qué es tan importante. Obviamente, como les estaba comentando, los estrógenos tienen que ver con ¿qué? Con el desarrollo de los caracteres. Siempre las hormonas sexuales hacen carácter primario y carácter secundario. El carácter primario tiene que ver con la formación de gametas, ¿sí? Entonces las hormonas sexuales, ¿sí? Las hormonas sexuales tienen que ver con ¿qué? Con la formación de gametas. Para que tengamos formación de gametas necesitamos hormonas sexuales. Y también tiene que ver con los caracteres sexuales secundarios. El carácter sexual primario es la formación de gametas. El carácter sexual secundario es lo que caracteriza cada sexo. Por ejemplo, las mujeres tienen mama, el hombre no, al menos en general no. ¿Sí? Depende también cuán gordito esté. ¿Sí? Eso es otra cosa interesante, porque el tejido adiposo también es un lugar donde se forma tejido esteroide. Bueno, formación de gametas es el carácter sexual primario. Es lo que te determina, digamos, que vas a poder reproducirte, ¿sí? La formación de gametas. Si no producís espermatozoides, vas a ser estéril. Entonces este es el carácter sexual primario.
formación de gametas. El carácter sexual secundario, como ya les dije, el vello. Es normal que la mujer tenga barba, pelos negros, ¿sí? En la barba, ¿no? Y eso es algo más característico del hombre, ¿no? La distribución de la grasa corporal, la distribución del vello. Distribución del vello, grasa corporal, ¿sí? La masa muscular, en general el hombre es más muscular. Profe, por Sí, eso cuando hay mujeres que le salen barba, pero como si claro.